Bienvenidos al resumen de los test de pretemporada de la temporada 2023 que se han dado estos últimos 3 días en el circuito de Bahrein. Únicos 3 días de test previos a la temporada que dará comienzo el próximo fin de semana en el mismo circuito. Comenzábamos el primer día y no tardábamos demasiado en ver la primera bandera roja de la pretemporada, pues nada más iniciar su segunda vuelta, Felipe Drugovich dejó su coche parado en la curva 4. El fallo electrónico no fue grave, eso sí, perdieron poco tiempo con el piloto brasileño, quien debutaba en estos test con la incertidumbre de si se subirá a la MR23 la próxima semana para el Gran Premio de Bahrein como reemplazo del lesionado Lance Stroll. Drugovich, una vez superado este problema eléctrico, llegó a las 15 vueltas al poco tiempo de superar ya las 2 horas de test. Alex Albon, por su parte, fue uno de los más activos durante toda la mañana y además de ser uno de los líderes en cuanto a kilometraje, fue el primero en llegar a las 50 vueltas. Max Verstappen aprovechó el C3 nuevo que montó para la última hora para apretar un poco más, con el que se puso al frente de la clasificación. Red Bull y Ferrari estuvieron muy parejos en cuanto a vueltas realizadas durante toda la mañana, pero ninguno de ellos llegó a los números de un Albon muy sólido en las 2 últimas horas. La sesión de tarde empezó con problemas para Aston Martin de nuevo y para un Alonso que era el encargado de rodar. El asturiano dio tan solo 2 vueltas de instalación antes de tener que quedarse un buen rato en el muro a raíz de una rotura en el fondo plano tras un problema al bajar el coche de los gatos al hacer la práctica de pit stop. La primera hora de rodaje fue una pura toma de contacto de los 9 pilotos que no rodaron por la mañana. Verstappen fue el único que tuvo todo el día para él, y de todos los oficiales, Sergio Pérez comenzaría el segundo día a la mañana. Tras una hora inicial sin cambios en la clasificación, Charles Leclerc, que daría relevo a Carlos Sainz de por la mañana, y Lewis Hamilton escalaron en la tabla y superaron los tiempos de otros pilotos que rodaron por la mañana. Alonso pudo volver más o menos en ese momento, y el primer tiempo que marcó en esta pretemporada fue un 1.35 bajo con un C3 nuevo. En el ecuador de la sesión vespertina, Verstappen mejoró su crono de la mañana por una décima y con un 1.32.837 extendió su ventaja en lo más alto de la tabla. Otro de los pilotos que más tiempo pasó en boxes fue Lando Norris. El británico tuvo que estar parado durante una hora por diferentes reparaciones de nuevo en los frenos. En la última hora llegó el momento de Alonso con el segundo mejor tiempo, 1.32.866, a tan solo 29 milésimas de Verstappen con un neumático C3 nuevo. Mientras tanto, en el garaje de Red Bull volvieron a tener un problema a la hora de levantar el coche, algo que se ha visto en más de un equipo a lo largo del primer día. Verstappen estuvo realmente sólido en cuanto a rodaje, con más de 150 vueltas, siendo el más rápido en la tabla de tiempos, tanto por la mañana como por la tarde. Buen trabajo también por parte de Nick de Vries, por encima de los 82 giros y doblando en cuanto a kilometraje acumulado a un Yuki Tsunoda que tuvo algunos problemas durante la mañana. Alonso finalmente cerró la sesión con 60 giros, pese a los problemas de la primera hora, por los 64 de Charles Leclerc. Hamilton fue uno de los más destacados en cuanto a kilometraje, con hasta 83 vueltas, mientras que Logan Sargent firmó un gran debut con 75, además del 10º mejor tiempo a la tabla. Buen inicio para él y para los Williams, a la par de Red Bull en cuanto a rodaje. En el segundo día, el inicio fue mucho más tranquilo que el del primer día. En una bandera roja y con Kevin Magnussen al frente, el danés batió el mejor crono de Haas del día anterior y cerró la primera hora en lo más alto, seguido muy de cerca por Sergio Pérez, quien se subiría al Red Bull durante la mañana. Una vez superado los 60 minutos iniciales, Sainz se puso en lo más alto, con el que era ya el crono más rápido de la pretemporada, un 1.32.653. Durante la mañana cabe mencionar a Yuki Tsunoda, quien superó el medio centenar de vueltas ya en el ecuador de la sesión. En cuanto a rodaje, no fue la mañana más activa ni para Sainz ni Alonso. Los dos españoles rodaron en mayor parte con el C3, el que será el neumático más blando para el Gran Premio de Bahrein. En la que fue una mañana sin sobresaltos y con programas bastante similares, vimos algo diferente en Williams. Logan Sargent fue uno de los primeros a montar el C5 y hacer las primeras simulaciones de clasificación de la pretemporada. El estadounidense avanzaría al segundo lugar con el neumático más blando y se quedó a 63 milésimas de la referencia del madrileño. Sainz rodó las 70 vueltas en la matinal y tanto él como Alonso, con 64 giros, completaron más de una distancia total de carrera. El líder en cuanto a kilometraje acumulado fue Yuki Tsunoda con 85 vueltas, por delante de Pérez con 76 y de Lewis Hamilton con 72. Ya en la sesión vespertina, tras probar el neumático experimental, Max Verstappen tomó el compuesto C3 y pegó un golpe al crono. El vigente campeón del mundo se puso primero con un 1.31.8, un segundo más rápido que su mejor tiempo en el primer día y 6 décimas mejor que el de Sainz. Los neumáticos blandos volvieron a hacer acto de presencia, esta vez el C4 con Nico Hülkenberg,
marcando el segundo mejor tiempo, 8 décimas de Verstappen y por delante de Sainz. Los tres pilotos que tuvieron todo el día de rodaje, como Alonso, Sargent y también Wang Yuzu, superaron sin problema alguno la centena de vueltas. A falta de poco más de hora y media para el final, llegó la primera bandera roja del día, provocada por George Russell, quien tuvo que dejar su Mercedes parado en la recta de atrás, aparentemente por un fallo hidráulico. La marca de la estrella tuvo que acabar antes de tiempo, una tarde en la que no acumularon mucho rodaje y volvieron a despertar dudas. Quien en cambio volvió a despertar ilusión fue de nuevo Alonso, quien se puso segundo con el C3 a 7 décimas de Verstappen, ligeramente por delante de Hülkenberg, quien dio su mejor vuelta con el C4, compuesto un poco más blando. El español siguió con su mejora de tiempo, quedaría a tan solo medio segundo del vigente campeón del mundo. Zhou además, momentos después, puso compuesto más blando, C5, para una última simulación de clasificación, la cual le valió para ponerse no más alto con un 1.31.610, siendo así el tiempo más rápido de los test de pretemporada. Por tanto, Zhou cerró el segundo día de test y su pretemporada con el mejor tiempo. Verstappen puso fin a sus pruebas también con el segundo mejor tiempo, y tercero fue Alonso a tan solo 6 décimas y con más de 130 vueltas. Logan Sargent, por su parte, fue líder en cuanto a kilometraje, superando las 150 vueltas en un Williams que se ha mostrado realmente fiable. Llegaba el último día en el que en teoría veríamos simulacros de clasificación. Comenzaba con una sesión matutina sin mayores incidentes, aunque sí que se ha visto interrumpida por dos banderas rojas. Primera hora de la mañana, Checo Pérez ha perdido una pieza del coche que obligó a detener el test para retirarla, y posteriormente fue el Alfa Romeo de Valtteri Bottas el que se detuvo en pista y obligó a sacar de nuevo la bandera roja, aparentemente con problemas de motor. La parte negativa de la jornada volvió a ser McLaren. Oscar Piastri y Lando Norris pudieron rodar muy pocos giros y el equipo de Woking informó además de que se habían repetido los problemas del primer día. Charles Leclerc fue el más rápido. El monegasco realizó un simulacro de clasificación con el compuesto C4 y para el crono en 1.31.024. También hicieron un intento con blandos George Russell y Felipe Drugovich, ambos con el compuesto más blando posible, el C5. Russell se quedó a 4 décimas, mientras que Drugovich se quedó a 1 segundo. Por la tarde, los pilotos se dedicaron tanto a simulacros de clasificación como a simulacro de carrera. Checo Pérez fue el más rápido, con el C4, marcándose un 1.30.305, siendo el mejor tiempo de los test de pretemporada y además siendo 2 décimas más rápido que la pole del año pasado. Hamilton fue segundo a 3 centésimas, aunque con el C5, al igual que Bottas, que marcó el tercer mejor tiempo. Carlos Sainz terminó quinto a 7 décimas con el C4 y Alonso marcó un tiempo final de 1.31.450 que le valió para ser noveno también con el C4, pero a diferencia de sus rivales, tanto él como Carlos Sainz hicieron el mejor tiempo a principio de la sesión vespertina, cuando la pista estaba más caliente y por tanto más lenta. Posteriormente, Alonso realizó una simulación de carrera absolutamente descomunal. De hecho, ha completado la distancia de carrera, probando los 3 compuestos que se usarán para la carrera de la semana que viene. C3, compuesto más blando, C1, compuesto más duro, y el C2, que será el neumático medio, el próximo domingo, dejando ver una muy buena degradación de la MR23. De hecho, Carlos hizo a la par ese simulacro de carrera, mostrando un día más una grave degradación del SF23. Y por último, quiero dar mi valoración final de estos test y básicamente es que más o menos sigue todo en cuanto a la parte de arriba más o menos igual. Creo que vamos a ver una Red Bull muy superior al resto. Yo creo que la ventaja respecto a Ferrari y a Mercedes es superior que el final del año pasado, al menos en Bahrein parece que va a ser así. Visto lo visto, sobre todo los problemas que tienen tanto Ferrari como Mercedes, sobre todo Ferrari con esa degradación descomunal que han demostrado los 3 días. En cuanto a Aston Martin, yo creo que simplemente va a ser el cuarto o el mejor del resto del mundo. Sí es cierto que dependiendo del circuito probablemente lo vemos incluso pelearse y estar entre Ferrari y Mercedes, o Ferrari y Mercedes, depende de cada circuito y cómo vayan tanto los alemanes como los italianos. Me preocupa mucho McLaren, me preocupa mucho Alpine, han pegado un bajón descomunal y si de verdad están los franceses ocultando algo, para mí desde luego son los reyes del escondite, porque la verdad que es que no hay por dónde pillarlo, porque así como McLaren ya avisó de que
no se esperase nada de ellos hasta por lo menos abril, y que han tenido desde el día 1 problemas con la estructura del monoplaza, pues los franceses nunca han enseñado la patita durante todo el fin de semana. Y sí es cierto que, por ejemplo, junto a Carlos y junto a Fernando, Esteban Ocon hizo también con el C1, con el neumático más duro, el que se va a usar también el próximo domingo en carrera, un simulacro de carrera, y fue ostensiblemente más lento que Aston Martin y que Ferrari, lo cual quiere decir que ese coche, desde luego, bien no van. Hay que ver dónde está Haas, tenemos que ver dónde está Williams, que yo creo que también ha pegado un subidón. Alfa Romeo está mucho mejor. Y también otra incógnita que quiero ver dónde realmente están es Alfa Tauri, ¿no? Un Alfa Tauri que además hoy ha salido la noticia que con la nueva gestión del equipo Red Bull, que ha pillado al equipo austríaco después del fallecimiento de Dretic Matesic, pues quizás o derivan el equipo de Faenza a Gran Bretaña o simplemente lo venden, ¿no? Se habla de Hitech, se habla de Andretti y de incluso de un multimillonario indio, que veremos qué acaba pasando en los próximos días con el equipo Alfa Tauri. Y poco más, veremos dónde realmente está Aston Martin. Yo creo que no hay que tener los pies en el suelo, han mejorado una barbaridad, desde luego, pero hay que ver qué buscan el resto también de equipos en esta semana, menos de una semana hasta el próximo viernes que comenzarán los Libres 1, y dónde está realmente Red Bull y todos los equipos, ¿no? Que es donde realmente se va a ver el fuego real, porque al final no dejan de ser unos test de pretemporada, que ya sabemos que los tiempos hay que pillarlos siempre con pinzas, pero las sensaciones y los datos están ahí y no se puede mirar hacia otro lado. Así que nada, hasta aquí mi valoración, mi resumen de los 3 días de test de Bahrein. Y el próximo vídeo, en teoría, que tendréis en el canal del Mundial de Fórmula 1 2023 será el resumen del Gran Premio de Bahrein el próximo lunes. Comentaros que este año, tanto con el Mundial de Fórmula 1 como con el Mundial de Motociclismo, lo que haré serán vídeos especiales, aparte de que haré una actualidad motor para el resto de las competiciones que hay este fin de semana, como puede ser IndyCar, Superbikes, NASCAR, etc. Haré solamente un vídeo exclusivo solo para Fórmula 1 o para MotoGP, con un resumen extenso y un poco también contando mi valoración de esas carreras y de cada gran premio. Así que nada, espero que os haya gustado este resumen y os espero el próximo lunes con el resumen del Gran Premio de Bahrein.